En el depa de soltero de esta noche estaremos cara a cara con Enrique Toussaint. Es su turno de estar frente a Daniel Sandoval en la semana especial de aniversario Zona 3. Sus sueños, su carrera, su experiencia. Bienvenido Enrique Toussaint al depa de solteros de Daniel Sandoval. Un lugar para la charla, para pasarla bien y descubrirnos. Depa de Solteros, donde conversan todas las ideas. Hoy, con su anfitrión Daniel Sandoval. Uy, qué pena, Enrique. Ahora sí que fue al revés, ¿verdad? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Daniel? Soy Daniel. No te apures, ¿eh? Bueno, ya te conozco, pero hoy el que llegó tarde fui yo. No te preocupes. ¿Tienes mucho tiempo esperando? Así está la ciudad, unos minutos. Sí, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que nos ocupamos en una manifestación, ¿no es cierto? No le eches la culpa. Bueno, gracias al mayordomo, a nuestro mayordomo Juan Carlos, que recibió a nuestro invitado. Hoy me tocó llegar a mi tarde, pero bueno, bienvenido a tu depa de solteros. ¿Te gusta? Gracias, sí. ¿Te gusta Encantado la de estar aquí. ambientación? Todo está bien. ¿Tú vives solo? ¿Eres casado? ¿Con quién vives? Casado, soy bien. casado. Yo me casé hace, pues ya poco más de 3 años. Ajá. Ah, pues Poco casi más de recién. 3 años Ajá. y tengo una hijita de 9 meses. Pues hoy está raro el asunto porque hoy vamos a estar cara a cara con Enrique Toussaint. Sí. No, y siempre eres tú el que pregunta y el que cuestiona y Casi todo, siempre, ¿no? sí. ¿Y sí te han entrevistado a ti muchas veces o no? Sí me ha tocado También, que me entrevisten en algunas ocasiones, pero debo decirte que disfruto más el papel de entrevistador que entrevistado. Sí, se disfruta más, ¿no? Sí, porque aparte el que hace las preguntas es el dueño del guión, ¿no? Es el dueño del tiempo. Digo, si sabe defender su espacio, Sí, si claro, sabe defender su tiempo, si sabe defender sus ideas, es quien marca los tiempos. Y una aparte entrevista, luego ¿no? también hay que saber descifrar lo que el público quiere saber de los que estás entrevistando. Exacto, ¿no? lo que el público quiere saber, lo que el funcionario o lo que el político no te quiere decir, también lo Ajá. tienes que descifrar, tienes que encontrar en dónde te están mintiendo, en dónde te están dando la verdad. Que casi no pasa, que te mientan, ¿verdad? El asunto y es menos que con los políticos. el asunto es que a mí me parece que en general, pues la política eso se mantiene un poquito de hacer unas cosas atrás en privado Oye, Enrique, pero y después hacer otra cosa en público, ¿no? nos hemos acostumbrado mucho a eso, los ciudadanos. Demasiado. Pues, ¿no? Como Sí. que ya lo vemos normal. Yo no sé si lo veamos normal. Me parece que cada vez hay una concientización mayor de que tenemos derecho a saber la verdad de lo que sucede, no solo con nuestra lana, nuestros impuestos, sino también sobre las principales decisiones políticas, porque se toman, cuáles son las razones, si detrás hay interés público o en realidad lo que hay es más bien intereses privados, negocios de algunos políticos. ¿Pero sí crees que los ciudadanos Sí. nos interesamos en saber esas cosas? ¿O como que nos vale? Yo creo que en general sí. Generalizar es de pronto muy difícil. Decía en algún momento Churchill que le preguntaba, oye, ¿tú qué crees? ¿Crees que a los franceses les importa este tema? Y dice, pues no sé, no conozco a todos los franceses como para saber si les interesa este tema o no. Yo creo que hay algunos asuntos que les importan. Me queda claro que, por ejemplo, todo lo cercano a su vida cotidiana Ya. les importa mucho. Estoy hablando de espacios públicos, banquetas, calles, decisiones sobre luz, servicios, bolsillo, impuestos. Todo ese tipo de temas le importa mucho al común denominador de los ciudadanos. Y cada vez más me parece, Daniel, que les importan más temas que no necesariamente están vinculados a su vida cotidiana. Creo que hay una buena parte de la ciudadanía que empieza a dejar el egoísmo de lado y empieza a decir, también me voy a indignar y voy a hacer algo por temas que no necesariamente me impactan mi vida cotidiana, sino que afectan a terceros o que pueden afectar a gente cercana a mí o que implican ideas, es decir, defender mis principios. Me parece que cada vez vemos una sociedad más movilizada. Cierto. Por ejemplo, yo pongo el caso de la ciclovía. Te apuesto que cuando se hizo la votación en Marcelino García Barragán, de los 18,000 que votaron a favor del mantenimiento, el 80% no vive en la zona. Y tal vez pasa por ahí una vez cada
¿qué te gusta? Cada año, cada 6 meses. El asunto es que defender la ciclovía era un problema de principios. Es un asunto de principios, de pensar en una ciudad más equitativa, más justa, en donde peatones, automovilistas, ciclistas, todos tengamos espacios para circular de forma segura. Entonces, esta idea de que los tapatíos somos apáticos con los temas públicos y lo que nos interesa es nuestra familia, nuestro entorno, nuestro bolsillo, sigue siendo verdad para algunos, pero me parece que para otros ya no lo es. Muy bien, ahora que mencionabas a Winston Churchill, ¿viste la película? ¿Cuál? La de Churchill. He visto alguna, pero no, hay varias. Una nueva en cartelera. No, la verdad es que no nueva. Te la preguntaba porque yo quería ir a verla, pero esas veces que alguien te echa a perder la ida al cine porque te dice, vas a ver Churchill, es malísima. Entonces yo quería una opinión de un experto. A mí el personaje me encanta, Churchill. No sé no sé si la película esté buena o mala. Eso, incluso un personaje no muy atractivo históricamente, se puede hacer una muy buena película y al revés, se puede hacer una muy mala película de un buen personaje histórico. Por ejemplo, me acuerdo de la película de Margaret Thatcher, que me parece una película pésima. Y Margaret Thatcher es muy interesante. Exacto, que no le hacen honor a la historia del personaje. No, Churchill me parece interesante porque aparte tumba muchos mitos, mucho moralismo que hay en nuestra sociedad. Porque, por ejemplo, te dicen, no, es que de los políticos hay que esperar probidad moral, que vayan a misa los domingos, que tengan una familia bonita, que... Pues Churchill era la antítesis de eso. Churchill era un alcohólico, un holgazán, era un tipo con una vida bastante desordenada en términos generales y era un gran gobernante. Por eso siempre utilizo el caso de cuando me preguntan estas cosas, oye, ¿nos debe interesar si los políticos andan con muchachas fuera del matrimonio o si nos debe interesar que se la pasen en fiestas? Yo creo que no. Lo que nos debe interesar es si saben gobernar o no saben gobernar. Por ejemplo, Churchill tenía esta vida, era un desordenado básicamente bajo cualquier criterio que utilizamos. Y Hitler era la antítesis. Hitler era ordenado, vegetariano, tenía una vida bastante normal, se levantaba temprano y ve lo que hizo Hitler y lo que hizo Churchill. Entonces, el personaje me parece apasionante. A ver cómo lo pasan a la pantalla. ¿Qué otros personajes te apasionan de la historia o de México también? Mira, a mí personajes históricos hay muchísimos que me apasionan. Me gustó leer durante muchos años sobre Madero en México, porque Madero me parece un adelantado a su tiempo, con ideas totalmente distintas a lo que en ese momento se discutía. Me encanta Zapata, Emiliano Zapata, Benito Juárez, leer su historia. Me gusta también todo el entorno de científicos que rodearon a Porfirio Díaz en su momento, en los 30 años de dictadura porfirista. Me gusta mucho conocer del régimen presidencialista en México, cómo se tomaban las decisiones en ese entorno. Me encanta Lázaro Cárdenas, seguir su vida, su pensamiento, lo que significó Lázaro Cárdenas para este país. De otros lugares, me gusta la vida de Adolfo Suárez, el primer presidente de la transición en España. También he leído mucho sobre Perón en Argentina, es otro personaje que me gusta mucho. Kennedy. Muy apasionado de los personajes argentinos, ¿no? La historia de Argentina misma es... Pues es que es una sociedad muy pasional bajo casi cualquier argumento. Te das cuenta que son los argentinos viven la vida de forma muy distinta, incluso la forma en que la vivimos nosotros. Me gusta mucho de los contemporáneos. Lula también, leer sobre su vida, que por cierto hace poquito anunciaron que entra a prisión en Brasil, lamentablemente, pero leer la historia de los personajes es interesante porque te permite saber exactamente qué hicieron para llegar a donde llegaron. Hay una serie, ruta, ¿no? Hay una serie española argentina, no sé si la viste, es una miniserie, se llama Cartas a Eva, ¿no la viste? No, es buenísima, la acaba de transmitir el canal 22, búscala, está en YouTube. De la UNAM. De verdad que es la historia entre el Argentina de Eva Perón y de su marido y de Franco en España. Que aparte Juan Domingo Perón era admirador de Franco. Sí, aparte el viaje que hace Eva a España cuando Franco la recibe en Madrid, que fue un viaje histórico también con Carmen Polo, que yo no sabía que Carmen Polo era la que llevaba los pantalones en la relación ahí. Casi siempre con las mujeres sucede. No, sí pasa. Que son las que llevan la... Sí. Pues uno tiene la imagen de Franco, de que Franco, pues, ¿no? Hay una... En varias novelas un poquito se metía esa idea del papel que tenía Carmen. Franco era un hombre muy fuerte hacia afuera.
pero también hacia dentro de su familia y hacia su entorno más cercano. Era un hombre demasiado conciliador. Sí, no lo dudo en absoluto, y llegando a la casa le voy a buscar. De verdad que vale mucho la pena. La voy a buscar porque aparte la historia de España, me gusta estudiar la historia de España, el periodo de Franco, lo que significó el franquismo, no solo para ese país, sino uno de los momentos históricos del que yo me siento más orgulloso de ser mexicano es cuando en el periodo de Lázaro Cárdenas se hace esta política masiva de recepción de refugiados que venían huyendo de la guerra civil en 1936. E incluso yo viví en Barcelona durante algún tiempo, hay cerquita de Barcelona hay un pueblo que se llama Girona, Gerona en castellano, y una de las estatuas más importantes en la universidad es precisamente a Lázaro Cárdenas. Eso es para mí uno de los elementos, porque yo no creo en el nacionalismo basado ni en una forma de entender el mundo, ni en la raza, ni en el idioma, ni tampoco en ningún tipo de comida. Yo creo el nacionalismo es de ese tipo de asuntos humanitarios, en donde ante miles de personas que estaban desamparadas por una dictadura sangrienta, México abrió sus puertas para todos. ¿Cuál crees que sería o es el último gran personaje en México? El último gran personaje con el que simpatice, o el que sea, de último gran personaje. El que sea. A ver, a mí el último gran personaje con el que simpatizo es José Woldenberg, presidente del IFE. Me parece el último gran personaje, un hombre de Estado, y Cuauhtémoc Cárdenas, te diría. Y yo creo que el último gran personaje en nuestro país como tal, no me gusta a mí, pero es Vicente Fox. Sí, cómo no. Vicente Fox es el primer presidente de la alternancia. Me parece que le hizo mucho daño al país que ese fuera nuestro primer presidente. Ojalá nos hubiera pasado como en Chile, que fue gente como Ricardo Lagos en su principio también, que hubiera sido como Adolfo Suárez, que ya platicábamos, grandes hombres de la alternancia que supieron llevar a sus países a un horizonte. Fox dilapidó todo el capital que tenía, ¿no? Así es. Bueno, vamos a hacer una pausa y hay un libro de eso, yo creo que lo viste, Fin de Fiesta en Los Pinos se llama. Claro. De Anabel Hernández, buenísimo. Sí. Aparte Anabel es muy dura. Retrata el sexenio de Fox, pues tal y como lo percibimos los mexicanos, yo creo, y un poquito peor, ¿no? De acuerdo. Vamos a hacer la pausa. Estamos hoy en el mes de aniversario de Zona 3. Nos quedamos de a 6 con las historias que aquí nos cuentan los invitados. Tenemos hoy al periodista Enrique Toussaint, un talento de casa. Usted lo escucha en la mañana a las 9 de la mañana, de 9 a 10, de lunes a viernes en Cara a Cara, siempre pues con las mesas políticas y de análisis. Y ya nos hablará también de un gran evento que vamos a tener a fines del mes. Así que quédense de a 6. Regresamos a Depa de Soltero. Medio par de zapatos de clau y un alma en almoneda. Estamos de vuelta hoy en Depa de Solteros, agradeciéndole mucho la visita a Enrique Toussaint, que se haya dado esta vuelta por aquí para platicarnos un poco de su historia. Oye, qué interesante plática. Tú eres, aparte de periodista, das clases, ¿verdad? ¿Eres docente? Sí. ¿En dónde estás? En la Universidad de Guadalajara. Sí. ¿Qué materias impartes? Bueno, ahorita he estado estos meses en un periodo fuera, porque se me cargó mucha chamba en medios de comunicación. Estoy en televisión, estoy en radio, estoy en periódico, estoy en portales electrónicos. Entonces preferí, las clases son muy absorbentes. Yo no sé si todo el mundo sepa lo que significa ser un docente responsable, ¿no? Yo creo que mucha gente no sabe. No lo sabe, no. Piensa que te vas y te pones enfrente del salón y ya, das una clase, ¿no? Lo que implica prepararla es otra cosa. Y yo soy egresado de la Universidad de Guadalajara, para ser una universidad a la que quiero mucho. No solo porque sea mi alma mater, sino porque la Universidad de Guadalajara me abrió los ojos a un mundo muy distinto. Yo nací en una familia acomodada, en el que siempre tuve todo a la mano. Mis estudios, estuve en escuelas privadas en toda mi formación, escuelas caras, donde va la élite económica de Jalisco. Y yo tomé la decisión de ir a la Universidad de Guadalajara como universidad pública para conocer realmente el país en el que vivimos, realmente la ciudad. Y salí siendo otro. No solo por lo que estudié en las clases, sino porque en un espacio puedes estar desde con el hijo de un senador de la República hasta con el hijo de un taquero de Atotonilco. Y es decir, esa riqueza de contextos socioeconómicos te permite entender la complejidad del país en el que vivimos y te saca de una burbuja, te dice, no.
O sea, tu mundo, tu espacio. ¿Cómo te sirve para la profesión que tú tienes? Para la profesión, ¿no? Y lo interesante es que la universidad pública tiene ese papel que no lo debe perder nunca, que es el espacio de movilidad social. Es donde los hijos de los trabajadores, los hijos de los obreros, quien no nació en una cuna de oro, tiene posibilidad de ascender, tiene posibilidad de obtener una licenciatura, una maestría y por lo tanto ascender socialmente en su vida, darle una mejor protección a sus hijos, a su familia. Entonces, lamentablemente la educación pública lo ha empezado a perder porque no puede admitir al 100% de los alumnos, de los aspirantes que intentan ingresar a las aulas. Pero creo que la Universidad de Guadalajara tiene un papel fundamental y yo soy el principal crítico de alguna de la utilización que se ha hecho de la universidad para algunos negocios personales. Pero creo que como institución pública que nos ayuda a tener una sociedad mejor, creo que es importante defenderla. ¿Y qué clases he dado? Geopolítica. Geopolítica es la relación entre espacio y poder, es decir, todo lo que tiene que ver con cómo se estructuran las identidades políticas y la geografía, desde la importancia de los mares, ríos, dónde está un país, cuáles son sus fronteras, todo ese tipo de cosas, hasta variables relacionadas con estrategia política en entornos geográficos. Es básicamente todas las relaciones que existen entre espacio y poder. Teoría política 3 he dado también filosofía política 1 y 2, es decir, sobre todo temas relacionados con ciencia política y relaciones internacionales. ¿Qué estudiaste tú ahí? Relaciones internacionales. Hice mi maestría en ciencia política. Mira. O sea, empecé con relaciones internacionales, que en realidad en ese momento en la UDG se llamaba estudios internacionales. Ya después hubo una reforma al plan de estudios y cambió el nombre a relaciones, que es como lo conocen la mayoría de las universidades privadas. Y me sirvió porque es una muy buena carrera que te permite estudiar economía, ciencia política, metodología, relaciones internacionales, todo. Y de ahí ver hacia dónde te quieres especializar. Y yo opté por especializarme en ciencia política. ¿Y cuándo empezaste a interesarte por el periodismo? ¿Cómo iniciaste en el periodismo? Fíjate que es una cuestión bien chistosa, porque tuve dos sucesos que me marcaron. Yo nunca pensé en ser periodista. Nunca, ni siquiera desde que cuando entré a la facultad lo tenía por la cabeza. A mitad de la facultad me fui a hacer mis prácticas profesionales a la Embajada de México en Bruselas, en la Unión Europea. Ahí fui auxiliar del agregado político ante el Parlamento Europeo. Entonces yo lo que hacía por algún dominio de lenguas que tengo, yo lo que hacía era redactar sus posicionamientos, ver cómo México tomaba algunas medidas en torno de derechos humanos, tal, ¿no? Y entonces lo primero que me tocaba hacer en las mañanas era yo llegar a las 5 de la mañana para presentarle a la embajadora y al canciller. Le presentaba un resumen de todas las noticias que podrían impactar a México en la Unión Europea. Y ahí me di cuenta de que me encantaban los periódicos y me encantaban las noticias y estar siempre pendiente y contrastar la información de uno con otro. Y yo le presentaba como a las 8:30, 9. Los embajadores son medio huevones, entonces llegan a esa hora, perdón por la palabra. Y le presentaba cuáles eran las noticias más importantes. Y terminando mi estadía ahí, me acuerdo que comiendo con el canciller me decía: tú tienes un talento nato para el periodismo, lo tienes nato, deberías de pensar bien. Me quedó la idea, no le tomé demasiada importancia. Regresando, me contrataron en la universidad como profesor auxiliar y como investigador auxiliar. Y estaba a punto de irme a estudiar mi maestría fuera del país cuando un amigo que lo considero muy cercano y lo estimo mucho, que es Diego Petersen, se va de Milenio, se momento público, al Informador, y le escribo, nos saludamos, platicamos, me da la oportunidad de entrar mientras me iba a estudiar la maestría a un equipo de investigación que estaba formando en el Informador. Y pues ya pasaron 7 años de ese día y aquí estamos. 7 años de que te dedicas. Sí, fue exactamente en enero de 2010 cuando él me hace la invitación. Entré como reportero al Informador. ¿Qué noticias en ese momento estaban? ¿Te acuerdas? Mano, buen tema. Fíjate que enero de 2010 era un momento de muy parecido al actual, porque en ese momento habían pasado algunos meses, 3-4 meses, de que el PAN había perdido toda la zona metropolitana de Guadalajara. Había ganado Aristóteles la alcaldía de Guadalajara. También había perdido, si te acuerdas, Héctor Bielma había ganado Zapopan, Miguel Castro Tlaquepaque, Antonio Mateos en ese momento Tonalá, y Enrique Alfaro empezaba como alcalde de Tlajomulco. Es decir, el PAN perdió toda la zona metropolitana de Guadalajara como el prólogo, el prolegómeno de lo que significaría 2012, que sería perder la gubernatura del estado. Entonces, el gran debate que estaba ahí era el retorno del PRI
a Guadalajara después de no haber estado en la capital desde 1994. Y también todos los ecos de una de las peores irresponsabilidades que se han cometido en este país, que fue la famosa guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón. Y no digo irresponsabilidad porque es una disputa que tengo con algunos panistas, no porque no se tenga que combatir al narco. Claro que se tiene que combatir al narco. A las drogas tengo mis dudas, que creo que es más un asunto de libertad personal y de regulación. Pero digamos que la forma en que lo hizo Felipe Calderón fue muy irresponsable. Muy irresponsable. Era más para legitimarse políticamente luego de una elección muy cuestionada, si recuerdas, en 2006. Entonces 2010 fue el año previo a los Juegos Panamericanos, cuando yo estaba entrando. El Informador ahí jugó un papel muy importante en los Juegos Panamericanos. Ya había pasado aquello, lo de la mentada de Emilio González Márquez, las cosas estaban medio turbias en términos políticos, y la inseguridad estaba muy mal, como ahorita. Estaba muy mal la agenda de inseguridad. Se hablaba mucho de narcobloqueos, todo ese tipo de debates. Entonces sí, sobre todo recuerdo con mucha claridad eso, el regreso del PRI y esto de que Enrique Peña Nieto ya iba sacando la cabeza como candidato presidencial, y todo el tema de la inseguridad de los panamericanos. En este país nos asombramos de una situación y luego vamos graduando, ¿no? a más y a más y a más, porque siguen pasando cosas. ¿Cuál ha sido uno de los hechos políticos o sociales que más te haya impactado a ti en el México moderno, digamos? A mí apenas cuando me estaba concientizando, yo soy del 84, apenas tenía 10 años, pero me impresionó mucho el levantamiento del Ejército Zapatista en 1994. Es algo que todavía lo recuerdo. Mi papá es arquitecto, mi mamá también, pero mi mamá aparte estudió a filosofía, siempre con los jesuitas, entonces siempre estuvo muy pendiente de los temas relacionados con justicia social y todo eso. Entonces me acuerdo mucho del tema de los zapatistas del 94, lo que significó, al mismo tiempo que empezaba a fraguarse lo que significaría la caída del peso y la devaluación post Carlos Salinas de Gortari. Esa parte me quedó muy marcada en mi imaginario, digamos, como político, cuando empezaba a darme cuenta de las cosas. Me quedó también muy marcado la elección de 2006. Fue la primera vez que pude votar, 2006. Y me quedó muy marcado porque me dolió mucho lo que sucedía en los grupos de amigos. Nos dividimos mucho, nos peleábamos mucho por ideas políticas. Y no digo que no hay que discutir, pero hay que discutirlo sobre la base de argumentos y del respeto a la opinión del otro. Pero sí fue un momento de mucha polarización, y creo que los políticos fueron muy responsables. Los políticos, los líderes de opinión, los medios de comunicación en ese momento, al estarle poniendo gasolina a un conflicto que terminó con demasiada división y con un país en efervescencia. Ahí las voces mesuradas, las que piden diálogo, las que piden entender que somos un país que se tiene que poner de acuerdo, no existieron. Y por lo tanto te diría que esos dos fenómenos, esos dos asuntos me marcaron mucho en la forma en que entiendo la política. ¿Has militado en algún partido? Nunca. ¿No te gustaría tener un cargo público o contender? Tampoco a ver, no, yo no soy reacio a nada. No, soy de la idea de que hay que creer en proyectos más que en siglas o más que en lo que sea. Yo cuando he aceptado estar en un medio de comunicación o aceptado participar con una organización no gubernamental, lo hago no pensando en si esos están con unos, están con otros, más bien pensando en si es lo correcto o no. Si en algún momento, por alguna invitación, creo que es lo adecuado y lo conveniente y abona mis principios, por supuesto que lo haría. ¿Qué te puedo decir? De los que ahorita están en el panorama, con nadie. ¿Todos los políticos son iguales? No, ni de broma. No. Si yo creyera eso, ni siquiera me dedicaría a esto. No, ¿para qué? Y creo que en general la gente no cree que todos los políticos son iguales, porque muchos acuden a votar, lo hacen diferenciando sus votos, saben. Por ejemplo, si yo mañana les digo, oigan, ¿ustedes creen que Emilio González y Enrique Alfaro son iguales? Te apuesto que la mayoría van a decir que no. Sí, claro. Puede ser que tengan algunas cosas que los relacionan, pero van a decir que no. Oye, Enrique Peña Nieto es lo mismo que el PG. Claro que no, por supuesto que no son exactamente lo mismo. Que tampoco no todos deben ser corruptos. A ver, ese es el asunto. Creo que el segundo punto que tocas es el más importante. Creo que muchas veces los políticos que por estar operando en un sistema
terminan actuando de la misma manera ante casos de corrupción. No es que piensen lo mismo, posiblemente tienen soluciones distintas a los problemas públicos, pero es un sistema tan complejo, tan podrido, que de pronto políticos que son muy distintos pueden parecer en la práctica muy parecidos. Muy bien, con eso vamos a ir a la pausa. Pues qué buena charla, muy buena la plática con Enrique Toussaint. Estamos hoy celebrando el mes de aniversario. Quédate de a 6 con estos 6 años de Zona 3 aquí en el 91.5. Con Enrique Toussaint regresamos aquí a Zona 3. En el diccionario de mis pecados. Comunicación interactiva. Envía tus comentarios al WhatsApp 33 18 80 76 41. Zona 3, 6 años al aire en el 91.5 FM. Estamos de regreso esta noche de lunes aquí en el Depa de Solteros. No te he ofrecido nada de tomar. Hombre, pero yo traigo mi cafecito. Tú traes tu termo, ¿verdad? Yo siempre traigo café para todos lados. ¿Te gusta el café? Dicen que no hay periodistas sin café, ¿verdad? ¿Es cierto? Unos poquitos. ¿A ti te gusta mucho el café? Muchísimo. ¿Sí? Muchísimo. Es mi mayor adicción. ¿Cuál es tu mayor afición así de alguna bebida o alguna algún hobby? El fútbol. ¿El fútbol te gusta? Sí, claro. ¿A quién le vas? A las Chivas. A la Chiva. Mira, pues campeón. Soy Chiva desde niño, desde que recuerdo. ¿Jugabas fútbol, no? Sí, claro. También. Jugué hasta hasta la universidad. ¿Qué tipo de cafés te gustan? Los fuertes. Soy de espresso. Los expresos. Soy de espresso, casi no tomo americano. Soy de Hay buenos cafés en México, ¿no? En Chiapas, muy buenos, muy buenos. Cada vez hay mejor café. Y cada vez incluso es más competitivo si lo comparamos con los precios de cafés que vienen de fuera. Son más competitivos, son cafés muy ricos que aparte tienen una especie como de, ¿cómo se puede decir? Como sí son un poquito menos fuertes que los extranjeros, pero tienen un sabor muy competitivo con los colombianos, con los italianos. A mí la verdad es que sí es mi principal pasión de beber eso me encanta el ginebra y el whisky. Son mis bebidas. Y la cerveza. Muy bien. Pues, bueno, eso me lo quitan por la dieta. ¿Sí? Porque aparte debes de saber que mi mujer es nutrióloga, entonces... tienes la dieta de casa, entonces. Hay ciertas cosas que solo poquitas. Pero está bien, ¿no? Comida saludable, me imagino yo. Sí, comida saludable. Que no son dietas rigurosas, pues, ¿no? No, nada que ver. Aprendes a comer. Aparte ella también, ¿no? Cuando salimos a disfrutar, a cenar, ella, sí, si yo dejo mi traje de periodista, ya dejo la nutróloga. ¿Y si lo dejas? ¿Es difícil, yo creo? ¿O no? Sí. No. Te desconectas. No sé si desconectar, porque no es imposible desconectarte de lo que vives. Pero sí tratas de platicar de otras cosas o de hablar de... No, si no te vuelves loco, ¿no? Te puedo decir cuántas novias tuve que me cortaron por solamente hablar de política. Vas entendiendo, sí, claro. Vas entendiendo que la vida es más que la profesión. ¿La gente debería siempre estar atenta de la política o es válido que no les interese a los jóvenes, por ejemplo? Siempre atentos. Sí, ¿verdad? Siempre atentos. Hay que recordar que la política es la disputa por el poder en una sociedad. Y si no te pones y si no estás de alguna forma comprometido con seguir la política y con... Lo más seguro es que la política quede en manos de muy poquitos y por lo tanto el poder quede en manos de muy poquitos. Entre más gente, entre más ojos estén pendientes, haciendo críticas, informándose, analizando, haciendo preguntas, comprometiéndose con la agenda pública, el poder se disemina más y por lo tanto es más probable que tengamos una sociedad democrática, una sociedad más justa, más equitativa, más transparente. Yo no creo en fórmulas mágicas, ni en sistemas estatales anticorrupción, ni creo en instituciones suprapoderosas. Yo lo que creo es que los sistemas funcionan bien en la medida en que la ciudadanía se compromete a vigilarlos, supervisarlos y estar pendientes. Si nosotros damos un paso atrás, cerramos los ojos y decimos, es que es política, qué flojera, siempre pasa lo mismo, ese tipo de cosas, lo que hace es eso, que se reproduzcan los mismos vicios porque el político no se sabe observado, sabe que puede hacer cualquier tipo de negocio y nadie se lo va a decir. Por eso, sociedad civil comprometida significa no solo que la gente nos escuche todos los días, significa que los medios de comunicación podamos tener una agenda libre, que en donde critiquemos al gobierno lo que tengamos que criticar y decirles esto lo estás haciendo mal,
y te estamos viendo, te estamos vigilando y este tipo de cosas no te las vamos a dejar pasar. Si te fijas, los países que tienen mejores niveles democráticos, sociedades más avanzadas, te vas a dar cuenta que tiene que ver con que tienen medios de comunicación con mucha libertad. Uno, que se mantienen no del gobierno, sino que se mantienen de la gente que los escucha y por lo tanto de los anunciantes que eligen ese tipo de medios. Eso por un lado. Y que cada vez son más. Cada vez son más. Y una sociedad civil organizada que le dice al poder y le dice al gobierno o a los empresarios, a quien sea, a quien tenga poder, le dice este tipo de cosas no te las vamos a tolerar y por lo tanto cada que pase algo así te pondremos el grito en el cielo, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó para que sucediera eso? Porque si te acuerdas antes cómo estaba manipulada la información, sobre todo en cadenas nacionales. Uy, sí. ¿Sería con el internet o desde dónde empezó a abrirse un poco más? Hay en parte verdad. Es con el internet. El internet facilita porque pues nos permite que con un poquito de imaginación, creatividad y todo, cualquiera puede ser un medio de comunicación o cualquiera puede ser una fuente de información. Y si aparte de eso, internet, eres capaz de tener, y tú lo sabes bien, Daniel, de tener el filtro y la metodología de un periodista, pues puedes hacer, porque no todo lo que pasa en redes sociales, no todas las denuncias que hay en redes o en internet son periodismo, no, son información. El periodismo es un ejercicio en el cual alguien recibe una información, la contrasta, ve que es verdad, trata de encontrar las dimensiones, el por qué, y a partir de ahí vas con una audiencia, sea en televisión, en radio o escrito, y le dices el asunto es así, me lo tienen comprobado estos de aquí, y por lo tanto creo que el asunto va por acá. Usted fórmese su opinión. Yo no creo ni en el periodismo de salir a pontificar, ni en el periodismo de creer que la gente que nos escucha todos los días en Zona 3 o nos escucha en cualquier otro espacio diga, mira, es que como lo dice Pablo Latapí, lo dice Enrique, lo dice Memo Velasco, lo dice quien sea, es verdad. No, claro que no. Ya tenemos una sociedad crítica que dice los medios también tienen intereses y también tienen ideologías y por supuesto que acojo esa información, pero de forma crítica. Oye, esto me cuadra, esto no me cuadra y por lo tanto esta es mi forma de entender. Y ahí creo que Zona 3 es uno de esos espacios muy, digamos como, no sé decir idílico, pero ideal. Porque tenemos muchas voces, tenemos muchas ideologías, tenemos muchas formas de entender la información. Hay apertura a todos, a todas las voces, sea quien sea, el partido que sea, la ideología, lo que sea. Entonces creo que quien escucha Zona 3 desde temprano hasta en la noche tiene un panorama general y eso es lo que tiene que ser un medio de comunicación. No alguien que pontifique y que trate de meterle ideas a la ciudadanía porque son mis ideas. No. Lo que tienes que hacer es darle todos los elementos y decir, al final, fórmate tu opinión, ¿no? ¿Tú te has llegado a autocensurar en algún tema que hayas dicho que quizás un tema delicado? Sí. Crimen organizado. Político ninguno, Ninguno. Si tanto cuando he estado en el Informador como antes de estar en Zona 3 estuve en Notisistema durante más de 2 años, toda la información, si yo podía contrastarla, porque ahí sí soy muy serio, o trato de ser muy serio, me llega muchísima información diaria, muchísima, que necesitaría tener a 10 personas. Así, pero si logro contrastarla, si logro tener las versiones de todos, la digo. Si después me equivoco, ni modo, tengo que asumir el error, pero yo hice el proceso que tenía que hacer, que es, me llega una información, la contrasto con una parte, con otra parte, veo si en realidad lo que me responden es de sentido común y por lo tanto es razonable que me estén opinando de esa forma y por lo tanto lo digo. Eso es lo que hace fuerte a un periodista. Un periodista es su proceso, no el resto de cosas, no sus relaciones, no sus influencias, no. Lo que te hace fuerte es tu método para decirle a la gente esto sí es verdad y esto no. Muy bien, pues con eso vamos a ir a otra pausa, la última pausa ya de este Depa de Solteros. Rapidísimo está yendo esto, se va muy rápido, ¿verdad? Y cuando la charla está así de interesante, pues más y siempre nos quedan temas en la mesa, pero bueno, vamos a la pausa. Esto es Zona 3 en el 91.5. Regresamos. De los sueños. Estamos de regreso ya a la parte final de este Depa de Solteros en esta noche de lunes y pues en estos días, el 27 de julio para ser exactos, vamos a tener el evento de aniversario, así que se van a quedar de a 6 con esta mesa de análisis que, bueno, una mesa política que vas a tener y yo quisiera que pues tú le dijeras al público a quién y de qué se va a tratar esto. Mira, pues de aquí a 2018 va a haber muchas definiciones políticas, es la elección
tanto para gobernador, alcaldes y presidente de la República. Y por lo tanto pensamos que la mejor forma de conmemorar este 6º aniversario de Zona 3 es trayendo al público que nos acompañe en palco, pero también quienes nos escuchen a través de Zona 3, pues algunas de las principales voces de cada partido político. Buscamos al senador Jesús Casillas del PRI, que es junto con, Arturo Zamora ya no está, pero son los 2 senadores del PRI en Jalisco, que va a estar con nosotros. También nos va a acompañar el presidente del PAN, Miguel Ángel Martínez Espinosa, el presidente actual del Partido de Acción Nacional. Y también van a estar Enrique Alfaro, el presidente municipal de Guadalajara, y Pedro Kumamoto, diputado independiente y un personaje pues muy reconocido a nivel nacional por estos temas. Los 4 son personajes de un gran peso, de una gran reputación y reconocimiento político y social. Y lo que queremos, Daniel, es hacer una entrevista distinta, diferente a lo que solemos hacer en Cara a Cara o lo que suelen hacer en los espacios de noticias en Zona 3. Lo que queremos es conocer cosas que no se conocen. Que no se conocen. Sobre cada uno de estos personajes. Preguntas que a veces, si las haces a las 9 de la mañana, no son las más pertinentes, porque algún radioescucha te diría, no, pero es que pregúntale este tema de coyuntura, o pasó esto, oye, o Alfaro trae este tema, o Kumamoto trae el otro, entonces no. Pero asuntos que no se conocen, temas no de la vida personal, porque yo soy fóbico a entrar en la vida personal de tanto los políticos como los periodistas, como quien sea, pero sí asuntos de su trayectoria política que nos pueden ayudar a hacernos un mejor criterio sobre cómo llegaron ahí, por qué llegaron ahí y qué decisiones tomarían entrando a otros cargos. Sabemos que Kumamoto quiere ser o alcalde de Zapopan o diputado federal. Sabemos que Enrique Alfaro quiere ser gobernador. Por lo tanto, es importante desde ahorita tener información para saber cómo actuarían en distintos escenarios y qué decisiones polémicas tomaron en el pasado que ahorita ya medio se nos olvidaron. Sí, qué interesante. ¿Van a estar juntos todos en la mesa o uno por uno? Uno por uno. Uno por uno. Me hubiera gustado todos en la mesa. Sí. Pues sabes que los políticos de pronto te ponen sus reservas. Entonces, el chiste es que estén los 4. Bueno, esto va a ser el 27 de julio en Palco. Es en la sala de música de Cámara de Palco, donde fue el evento del año pasado de Vengan Esos 5. Hoy pues quédate de a 6 con estas entrevistas que vas a tener ahí. Creo que muy, muy interesante. Sí, yo creo que nos va a servir para empezar a dar el banderazo de salida, si se puede decir de esa forma. Oye, pues vas a iniciar tú entonces ya con el 2018. Es que ya está. Tú lo sabes, Daniel, que casi ya todas las decisiones que se toman actualmente son con los ojos puestos en lo que va a ser la elección de 2018. ¿Cómo te imaginas tú el 2018? En términos sociales, en términos de todo. A ver, ¿cómo me lo imagino? Después te voy a decir cómo me gustaría que fuera, porque creo que son 2 respuestas distintas. ¿Cómo me imagino? Mucha polarización. Muchísima. Otra vez, mucha polarización. PRI y MC se van a batir a fondo en la elección. Son los únicos 2 competidores reales en Jalisco por la gobernatura, entre Enrique Alfaro y quien decida el PRI, que va a estar entre Arturo Zamora y algún otro tapado en este momento, no tan tapado como Eduardo Almaguer o como Miguel Castro, pero tampoco el PRI tiene una baraja tan amplia. Sobre todo Zamora y otro que esté en el gabinete en este momento. A nivel nacional, siempre la presencia de Andrés Manuel López Obrador en la boleta genera polarización de ambos lados. Desde quien lo sigue y que simpatiza pues de forma muy clara con él, hasta quien es un detractor completo y total de Andrés Manuel López Obrador, siempre genera mucha polarización. Y ahí va lo segundo, lo que yo espero responsabilidad, que entendamos que el presidente o el gobernador no definen todo en esta vida. No, el hecho de que llegue López Obrador o llegue Margarita Zavala o llegue Miguel Ángel Osorio Chong, no va a cambiar eso el país de golpe. El país va a cambiar cuando los ciudadanos tomemos pues de alguna forma conciencia de lo que significa nuestras responsabilidades vecinales, lo que significa nuestro día a día, entender el Estado de Derecho, no participar en actos de corrupción. Por supuesto que no demerito lo que hacen los políticos o lo que deben hacer los políticos para que eso se transforme, pero seguimos con el chip del presidencialismo mexicano de pensar que llega el presidente de la República como el gran Tlatuani desde los aztecas y decide todo lo que sucede en este país, y nos damos cuenta que no. Peña Nieto ha querido enderezar el barco en estos últimos 2 años, desde Yotzinapa, sobre todo desde el 26 de septiembre de 2014,
y no ha podido enderezarlo porque el presidente ya no es capaz de todo, no es omnipotente como a veces pensamos. Entonces me gustaría responsabilidad no de los políticos, que esos no van a tener, van a buscar el poder como sea y a como dé lugar, responsabilidad de los ciudadanos para no polarizar, para no ir a escenarios de demasiada confrontación social, sino entender que es un proceso electoral y que habrá un día después de junio del 2018, ¿no? Muy bien, pues todo eso lo va a poder usted escuchar aquí en su momento, por supuesto, en Zona 3 Noticias. Y para terminar con lo del evento, va a ser el 27 de julio en Palco a las 6 de la tarde. 6 de la tarde. Y no tiene usted que venir por ningún boleto aquí a la estación. Usted llega a Palco y ya tiene asegurado su entrada, ¿no? Tiene asegurado su entrada y digamos con el cupo, ¿no? Que sea, sí, claro. Que sea cupo limitado, factible, cupo limitado, ¿no? En 3 minutos, mira, yo te tengo un cuestionario que te voy a pedir un ejercicio para que me digas lo primero que se te ocurra. Ya está. ¿Te parece bien? Aristóteles Sandoval. Se quedó corto. Enrique Alfaro. Más futuro que presente. Andrés Manuel. Polarización. Enrique Peña. Incapaz. Emilio González. Decepción. Erubiel Ávila. Corrupción. Malio Fabio Beltrones. Viejo lobo de mar. Margarita Zavala. Inexperiencia. Felipe Calderón. Irresponsable. Alejandra Barrales. Doble cara. Eduardo Almaguer. Ha hecho lo que puede. Salvador Caro. No tiene el perfil para ser comisario. Javier Duarte. Hijo, ¿cómo se puede decir? Como el símbolo más acabado de la corrupción. Televisa. Intereses. TV Azteca. También intereses. Ciro Gómez Leiva. No nos deja muy bien a los periodistas. Ricardo Alemán. Fatal. Menos, ¿verdad? Ahí tengo que agregar yo. Menos. Fatal. Presa del Zapotillo. Violación de derechos humanos. Morena. Una alternativa que está demostrando dificultades para precisamente mandar un mensaje de cambio. PRI. Se tiene que refundar. PAN. Medidas que fracasaron en el pasado. PRD. Un partido en extinción. Movimiento Ciudadano. Me significa poco. No sé exactamente cómo definirlo. Sistema Estatal Anticorrupción Jalisco. Simulación. Fuerza Única. Mala propuesta. Consejo Mexicano de la Familia. No comulgo con ellos. Juan Dabdú. ¿Quién? Juan Dabdú. No lo ubico. El presidente del consejo. Es el que le cayó. tapó la boca, el que cayó. Intolerante. Gustavo Cerati. Un gran músico. ¿Te gusta? Sí. Javier Valdés. Lo respeto. Chivas. Ya dijiste. Mi equipo. Atlas. Ternura. Uber. Otra decepción. Muy bien. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Te agradezco mucho. No, hombre, gracias a ti. Este tiempo que nos das y pues conocerte más. Muy, muy buena plática. Muchísimas gracias. El 27 ahí estamos. Ojalá el 27 de julio a las 6 de la tarde en Palco, ¿no? Y estaremos. Una mesa moderada por Enrique Tucen. Gracias, Enrique. Gracias. Que tenga buena noche. Siga con la programación de Zona 3 en el 91.5.